Gloria a Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. No cese de alabar, bendecir, exaltar el santo, maravilloso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, dándole las gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí, hermanos. Gracias a cada uno de los pastores también, a tu hermano pastor Fernando. Gracias una vez más, sabe el cariño y el aprecio que tenemos. Saludo a todos los ministros del Señor, a la iglesia presente, a los amigos que también nos están mirando a través de las plataformas sociales. Por ahí están desde Alto Perú, Pastor Francisco, Alzarela, varias personas están ahí conectados a través de las redes sociales. A la gente de Chimbote, Dios bendiga su vida. Bien, el día de hoy vamos a hablar, hermanos, sobre un tema muy importante. Bueno, quería predicar, pero el Espíritu Santo temprano, desde la madrugada, nos ha incitado a llevar una enseñanza el día de hoy. Lo que más necesita la iglesia es enseñanza, discipulado, doctrina. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que, bueno, le pregunté al Señor, pero ¿por qué? La oración. Es el mensaje que nos ha entregado en esta tarde para poder enseñar la oración. Yo sé que los pastores saben bastante de oración, los hermanos también son personas de oración, pero ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la oración, del poder de la oración, la importancia de la oración? En verdad yo tengo 4 mensajes sobre la oración y la regla de oro, la oración del Padre Nuestro, la oración en general, la oración conforme a la Biblia. Pero el Espíritu nos ha dicho que hagamos un mensaje especial, hermanos, aquí, un mix de todo esto. Porque es importante que, hermanos, el creyente nunca deje la oración y sobre todo orar conforme Dios manda. Porque a veces nos hemos descuidado a la luz de la Escritura qué es lo que nosotros debemos hacer y cuál es la forma como debemos orar. Sabemos que orar es conversar con Dios, pero vamos a ver qué más es lo que es la oración. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, verso 7, vamos a empezar por ahí. Mateo 7, 7, desde ahí empezamos. Voy a pedirle su paciencia. Usted sabe que la enseñanza toma su tiempo. Así que las hermanas también me han dicho que están demorando en cocinar. Así que unas 2-3 horas creo que va a estar bien para aprender sobre la oración. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la oración? Porque si oráramos conforme Dios nos manda, el cristiano sería completamente distinto. Yo veo aquí los rostros de ustedes. Yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran en esta fiesta? De verdad, el rostro dice otra cosa. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo estás? Nos han enseñado a decir, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Pero a veces nuestro rostro muestra otra cosa, hermano, ¿no? Y usted sabe que, hermanos, el rostro es muy importante. ¿Qué es lo que hay por dentro? Se refleja por fuera. Y aquel que ora, hermano, está lleno de gozo, está lleno de paz. No se preocupa porque si hay gente o no hay gente. No se preocupa, hermano, si vienen o no vienen. No se preocupa si hay o no hay. El que está, hermanos, en oración se mantiene siempre, hermanos, como el monte de Sión, que no se mueve y que permanece para siempre. Nada lo deprime, nada lo angustia, nada lo atribula, nada deja que, hermanos, lo tambalee, sino que se mantiene firme. Vamos a ver muchas cosas importantes sobre la oración según la Escritura. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. El día de hoy vamos a lecturar la palabra de Dios. Recuerden que esta no es filosofía barata, pensamiento humano, doctrina o mandamiento de hombres, sino que esta es la palabra que vino del cielo para salvar, restaurar, transformar y dar vida a aquel que lo necesita. Mateo 7, 7, lecturamos esta palabra siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Ahí, como estamos en pie, vamos inclinando nuestros rostros en reverencia al Señor y vamos a pedirle que Él nos hable. No queremos escuchar a un predicador más predicar. Hay un montón de predicadores, pero queremos escuchar la voz de Dios en esta hora, en cada una de nuestras vidas. Amén. Padre mío, Dios de los cielos, en esta hora nos presentamos una vez más delante de ti, Dios amado, con toda reverencia y respeto, sabiendo que tú estás presente, porque tú dijiste que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Padre mío, Dios de los cielos, te pedimos en esta hora que seas tú hablando a mi vida, hablando a la vida de los ministros del Señor, a la vida de tu iglesia en general, Padre mío, que tu palabra, cual espada de 2 filos, traspase el alma, el espíritu, Padre mío, en esta hora, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón en esta hora, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en esta hora de nuestra vida, mientras la palabra es predicada. Padre mío, seas tú, Señor Dios mío, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, maldiciones, quebrando todo yugo del diablo, sanando, restaurando, Señor, bendiciendo y dando vida a todo aquel que lo necesite en esta hora.
palabra, tomamos la autoridad que tú nos delegaste como iglesia tuya y atamos al hombre fuerte, a todo principado, a todo espíritu contrario que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Padre mío, declaramos inoperante todo poder del diablo y da libertad a tu pueblo, Señor Dios mío. Abre su entendimiento para que puedan entender tu palabra y que tu palabra, Señor Dios mío, caiga en buena tierra para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre mío, en esta hora declaramos tu victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, gloria a Jesús. Y ahora sí empezamos. Amén. Preste atención, por favor. Siempre a donde vamos damos este consejo. La Biblia, hermanos, nos enseña todas las cosas que tenemos que saber. Y algo que hemos aprendido de la Escritura, hermanos, es que la iglesia, hemos dicho el día de ayer, creo que dije que la iglesia es una familia, pero la iglesia también es una escuela. Y a la escuela uno se va a aprender. Mientras la gente afuera del mundo estudia para prepararse para un trabajo, para un puesto de estudio, de repente se prepara para un tiempo, por, no sé, 30, 40, 50 años, que luego va a terminar. Pero aquí en la iglesia uno nos preparamos para la eternidad. Es muy importante eso. Entonces, si uno va a la escuela, a los estudiantes, usted lo manda con su cuaderno, con su lapicero, a los institutos, a la universidad también. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia, tiene que anotar para poder aprender, porque la mente es frágil. No importa cuán inteligente usted sea, no importa cuánta dote tenga de conocimiento, es importante que usted anote siempre. Por eso siempre aconsejamos. Recuerde usted, hay 3 elementos que tenemos que traer a la casa del Señor: Biblia, cuaderno y lapicero. Si decimos que la Biblia es la palabra, es el alimento usted no lo recibe, hermanos, en la nada. Usted no recibe el alimento en un plato. Ese plato simboliza, hermanos, un cuaderno. Y usted no come con la mano, usted come con un cubierto. Ese cubierto simboliza también, hermanos, que es el lapicero donde usted va a registrar la palabra. ¿Para qué? Para que usted vaya y se afiance y aprenda cada día, y un día usted puede enseñar. Porque algo que hemos aprendido de la Biblia, predicando más de 17 años, hermanos, hemos entendido que si nosotros, hermanos, leemos la Biblia y nosotros no la vivimos y luego nosotros no la enseñamos, es en vano que cantemos, que saltemos, que hagamos muchas señales. Porque algo que la Escritura nos enseña es que nosotros hemos sido llamados, uno, para aprender la Escritura. Porque aprendiendo la Escritura conoceremos a Dios. 2, para vivir la Escritura. Porque de nada nos vale predicar y hablar y sin embargo no la vivimos. Y 3, y más importante, enseñar. Porque si usted no enseña, usted está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha llamado a todos nosotros a predicar, a hablar del evangelio, a enseñar. Este mandamiento no fue solamente para los pastores, evangelistas o maestros. Jesucristo en la cruz dio la última ordenanza, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se lo dijo a la iglesia. No fue solamente un mandamiento para los evangelistas, para los pastores, sino fue para toda la iglesia. Por lo tanto, recuerde usted siempre esto: si usted no estudia la Escritura, si usted no vive la Escritura y usted no enseña la Escritura, en vano será. Usted puede resucitar muertos si usted quiere. Usted puede ser un gran hombre de oración, ayunar 40 días, 50 días si usted quiere. Pero si usted está en desobediencia a la palabra, la desobediencia es pecado, ¿verdad? Y ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Usted tiene que entender una cosa muy importante: que nosotros no podemos hacer más ni menos de lo que la Escritura dice. Tal y cual está escrito, tenemos que hacer lo que la Biblia nos enseña. Y algo que no se enseña, hermanos, es que la iglesia tiene que entender que todos nosotros debemos aprender, que tenemos que enseñar. Porque si no, de en vano vendrá, hermanos. ¿Cómo estuvo el culto? Mucha gente dice, bueno, estuvo bonito el culto porque la gente danzó, la gente se movió el Espíritu Santo. Y le pregunta, ¿y de qué se trató la palabra? No me acuerdo. Y así hay muchos cristianos, no me acuerdo de qué se trató. Pero recuerden, la alabanza no es para nosotros, la alabanza no es para los ministros, la alabanza es para Dios. La oración es elevada a Dios. A lo que nosotros nos toca es la palabra, y muy poco nosotros retenemos la palabra de Dios. Y es por eso que siempre se aconseja a tener siempre un cuaderno, un lapicero donde podamos anotar, porque siempre hay cosas que aprender. Nadie es un sábelo todo, ¿verdad? Tenemos siempre cosas que aprender los unos de los otros. Hay muchas cosas que tenemos que aprender porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Cada vez que usted lee la Biblia, usted va a aprender más y más y más. Bien, temprano se mencionó sobre este texto, hicieron referencia
donde dice: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, bueno, mucha gente basado en este texto bíblico empiezan a pedir y a pedir al Señor muchas cosas y muchas necesidades. Pero si usted ha leído toda la Biblia, toda la Escritura, usted entenderá que siempre hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Dios siempre ha puesto condiciones para el hombre cumpla. Como decía el hermano que nos ha precedido, ¿no? Es el hombre quien se sujeta a Dios y no Dios se sujeta al hombre. En la Biblia siempre hay condiciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, Dios le prometió a Salomón, no le dijo: yo te bendeciré y tu reino no será cortado nunca, si tú, le dijo la condición, si tú anduvieres como anduvo David tu padre, de íntegro corazón. La pregunta es: Salomón fue el hombre más sabio de la Biblia. Le pregunto, ¿su reino continuó o fue cortado su reino? Fue cortado, se cortó con su hijo Roboam, porque Dios le puso una condición. Siempre hay condiciones. Adán desde el principio en el Génesis le dijo: de todo puedes comer menos de esto. Hay condiciones siempre que tenemos que cumplir. Y si nosotros no conocemos las condiciones que la Biblia nos manda, entonces vamos a cometer muchos errores. ¿Por qué cree que hay tantas sectas en el mundo entero? ¿Por qué cree que hay tantas religiones? ¿Por qué cree que el diablo, hermano, está alegre con tantas religiones que haya? ¿Por qué? Porque mientras la gente viva religiosamente, la gente, hermano, no podrá alcanzar en el cielo. ¿Por qué cree que Jesús dijo en Mateo capítulo 7: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, hicimos señales, hicimos esto, aquello? Y Jesús, ¿qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A la gente del mundo? A la gente de la iglesia le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que muchos no hemos entendido, que en la Biblia hay leyes, estatutos, preceptos, mandamientos, ordenanzas, principios que tenemos que entender. Por eso que desde el Antiguo Testamento el Señor siempre ha dicho: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Lo que más hace falta en este tiempo. ¿Por qué cree que, hermano, el diablo zarantea en las iglesias? ¿Por qué cree que muchos cristianos, hermano, se separan, se desunen? ¿Por qué cree que sucede tanto? Los cristianos pasan tantas cosas. ¿Por qué cree? Porque a veces estamos fuera de la palabra. Y es importante que nosotros entendamos, hermano, la Escritura tal y cual el Señor nos lo manda. Quiero centrarme solamente en esta parte, en esta ocasión, en la oración. Vamos a ver la primera parte, que es pedir. Pero hay que pedir. Antes de pedir, hay que uno estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Vamos a la Biblia, ¿ya? Proverbios 15, 29. Aquí vamos a dar bastantes textos bíblicos, porque recuerden, se tiene que preguntar en el púlpito se predica palabra de Dios. Palabra de Dios, no pensamiento humano, palabra de Dios. Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos del impío o de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? Que él oye la oración de los justos, pero está lejos de los impíos. Tú no te puedes presentar a Dios en la condición en la que tú estás. Antes de tú pedir, primero hay que estar a cuentas con Dios. Porque el Dios de la Biblia no es el Dios de Hollywood. El Dios de la Biblia es un Dios santo, santo, santo. Mucha gente le encanta escuchar de un Dios de amor, que Dios es amor. Pero la Biblia también dice que Dios es un fuego consumidor. En la Biblia usted nunca va a encontrar que Dios es amor, amor, amor. Pero sí va a encontrar que Dios es santo, 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 3 veces santo. Para presentarte a un Dios santo, uno tiene que estar a cuentas con Él. Por eso aquí la Escritura dice: Jehová está lejos de los impíos. ¿Quién es un impío? Aquel que comete pecado, aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Él oye la oración de los justos. Uno, cuando va a entrar a conversar con el Señor, con el Dios del cielo y de la tierra, con el creador de tu vida, con el creador de la tierra, del universo entero, ante el Dios, el juez justo, uno primero tiene que estar a cuentas con Él. Y voy a demostrar por la Escritura por qué es importante esto. Mira, Salmos 34, 17 dice algo también interesante. Salmos 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias.
Pregunto, ¿cuánta gente ora o reza a Dios en el mundo entero? Somos 8.000 millones de personas en el mundo entero. ¿Cuánta gente hace oraciones a Dios? Pregunto, ¿Dios escucha la oración de todas las personas? Las oye, sí, pero las escucha, las atiende. Ahí, según ese texto, ¿qué dice? ¿De quién oye las oraciones nada más? De los justos. ¿Lo entienden? ¿Por qué creen que muchas oraciones se van al vacío? ¿Por qué creen que mucha gente pide oraciones y hace oraciones en las iglesias y a veces no son respondidas? Jamás serán respondidas porque están fuera de la voluntad de Dios, porque han quebrantado los mandamientos de Dios, porque están en pecado. Hay muchos cristianos, el hecho de estar en la iglesia no significa que seamos santos o que estemos bien delante de Dios, ¿verdad? Hasta los brujos pueden venir a una iglesia, sentarse ahí y hasta puede aplaudir. Recuerde eso siempre. El ser cristiano va más allá de una simple religión. Y aquí la Biblia nos enseña que solamente Jehová oye la oración de los justos. Eso quiere decir que si tu oración, tú quieres que Dios escuche tu oración, primero tú tienes que estar a cuenta con Dios. ¿Cómo le puedes decir que Dios te bendiga si tú golpeas a tu esposa? ¿Cómo puedes decir que Dios te bendiga si tú desobedeces a tu esposo? ¿Tú crees que Dios va a escuchar tu oración si tú estás en pecado en primer lugar? ¿Cuántos cristianos, hermanos, gritan en la iglesia, pero también gritan en su casa? ¿Lo entienden? Parece un chiste, pero es una realidad, ¿sí? Mientras tú estés en desobediencia, y la desobediencia es pecado, jamás escucha bien tu oración, será oída. Y no importa si tú ayunas 41 días más que Jesús todavía, tu oración jamás será oída. Y te lo voy a demostrar por la Escritura, porque aquí es Biblia, no es lo que pensamos o lo que nos han dicho. Vamos a otro pasaje interesante. Proverbios, capítulo 1, verso del 28 al 30. Proverbios 1, del 28 al 30. Dice la Escritura: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué está diciendo Dios? Me buscarás de mañana y no te responderé. Me invocarás y no me hallarás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aborreciste su palabra, porque aborreciste su mandamiento, porque no tienes temor de Dios, porque para que Dios escuche tu oración tiene que haber temor de Dios en tu vida. El temor de muchos cristianos solamente es aquí dentro de la iglesia, dentro de 4 paredes. Pero ¿qué es cuando estás sola? ¿Qué es cuando nadie lo ve? Los pastores tal vez no te puedan ver, tu esposa no te puede ver, pero Dios sí te ve. Y los demonios también te ven cuando tú pecas. Lo que hace falta en este último tiempo es temor de Dios. Y no hay temor de Dios hoy. Hoy, hermanos, se suben al púlpito a predicar el pecado. Hoy cantan en pecado los ministerios. Hasta líderes suben adelante en pecado. Porque se ha perdido el temor. Y su oración, dice Dios, jamás será oída. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Lo entiende? Usted entiende que la oración no es cualquier carro. La oración es un carro en que se puede subir cualquiera y pueda marchar. No, la oración es sagrada delante de Dios. Porque orar, ¿qué es? Orar es conversar con Dios. No es conversar. Es más, cuando tú vas a conversar con tu amigo, puedes conversar así, ¿no? De manera, disculpando la palabra, chabacana. Pero cuando tú te presentas ante una autoridad, ante el presidente de la república, tú vas a pensar lo que vas a hablar, ¿sí? Tú vas a meditar cada palabra que salga de ti, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Si te presentas delante de Dios en oración, tienes que saber qué es lo que vas a decir, ¿verdad? Si es cierto, mucha gente dirá, pero bueno, eso quiere decir que la gente que no es culta no puede orar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú te conviertes, tú todavía no conoces a Dios y puedes conversar con Dios, orar conforme tú sabes, conforme tus palabras te salgan. Pero conforme el tiempo va pasando y vas estando en la iglesia, vas aprendiendo y vas leyendo la Biblia, Dios te va enseñando cuál es la forma correcta de orar, cuál es la manera, cuál es la oración que Dios agrada, cuál es la oración que Dios recibe, cuáles son las partes de la oración, porque la oración tiene partes también. Y es por eso que decimos que muchas oraciones siempre caen en el olvido.
Y es importante que entendamos, hermano, la forma correcta en cómo debemos orar. Mira, Isaías 1:15, disculpando, algunos de repente no están acostumbrados a la enseñanza, pero la enseñanza es la que edifica la iglesia. Recuerden que Jesús dice que predicaba, pero también enseñaba en las sinagogas. Si la iglesia quiere crecer, la iglesia jamás que será sin discipulado ni doctrina, jamás. Tiene que haber enseñanza. Para poder crecer, sin enseñanza no se puede crecer. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice ahí? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, Dios está diciendo, no importa cuántas oraciones tú levantes, mientras tú estás en falta, mientras tú no perdonas, mientras tú no te reconcilias, tu oración será en vano. ¿Lo entienden? Están tus manos manchadas de sangre. Y algo importante que los ministros de aquí lo saben perfectamente. Hay tres formas de interpretar la Biblia: literal, simbólica y figurativa. Y hay que saber cuándo Dios está hablando de una manera literal, figurativa y simbólica, para no poder salirnos y armar de un texto, sacar un pretexto y armar todo un contexto falso. Así se hacen las falsas religiones, las falsas sectas. Es por eso que el Señor nos ha dejado su palabra, y nos ha dejado no solamente la palabra, nos ha dejado el maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién tira lo fuerte? No tenga miedo. ¿Cristo es el maestro? ¿Quién es el maestro de la iglesia? El Espíritu Santo. Y se lo muestro por la Escritura. La Biblia dice claramente que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Jesús dijo: yo me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. ¿Lo entiende? Usted de repente no tiene dinero para ir a un instituto bíblico, una universidad bíblica, que hoy yo tampoco he ido, pero tenemos un maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, el que nos enseña cada día la palabra, la Escritura. Y aquí es interesante, ¿no? Dice algo muy fuerte: aunque extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Aunque multipliquéis tu oración, yo no te voy a oír. Es ahí porque mucha gente ora y su oración no tiene respuesta. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no hay respuesta. ¿Lo entiende? Porque la oración no es cualquier cosa. Te estás presentando delante del Santo de los Santos. Isaías 59, verso 2, dice lo siguiente: porque yo tengo que, en mi oración, antes de entrar a orar, tengo que estar a cuentas con Dios. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tú estés en pecado, Dios no te va a oír. ¿Entienden? Puede ser el pastor. ¿Acaso los pastores no pecan? Pastores, los pastores pecan o no pecan, los evangelistas pecan o no pecamos, ¿sí? A veces con el pensamiento, con la mirada, con nuestras acciones. Recuerde que aquí no hay hombre perfecto. El hombre perfecto es Jesucristo, el único. ¿Lo entiende? Pero si somos perfeccionados por la palabra, y debemos ser perfeccionados por la palabra. Y aquí este texto es interesante. El pecado impide que Dios reciba nuestras oraciones. Por eso que antes de entrar a orar hay que estar a cuentas con Dios. Usted no puede entrar a orar sin estar a cuentas con Dios. Es una oración vana, es una burla, y muchas veces se hace por desconocimiento de la Escritura. Por eso vamos a ver las partes de oración al final, porque hay partes, 7 partes en la oración que debemos hacer. Hay la oración personal, hay la oración en la congregación. Y es interesante que en este día aprendamos, para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones, puedan llegar al cielo, hasta el trono donde Él está, y podamos nosotros saber que Dios responde, ¿no? Porque imagínense, un impío puede venir y, a ver, ora a Dios y no pasa nada, y el impío te puede decir: ¿y dónde está tu Dios? Se puede burlar. Pero cuando tú estás a cuentas con Dios, tu oración es contestada.
Porque su palabra lo dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a ejecutar. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Voy un poquito más ya, para que usted entienda la importancia de estar a cuentas con Dios antes de entrar a orar. Porque nos hemos vuelto cristianos pedilones. Señor te pido, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y pedimos y pedimos y pedimos. Imagínense. Pero estamos fuera de la voluntad de Dios. Mira, Miqueas 3:4 dice algo interesante. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Cada vez que tú actúas mal, Dios no va a escuchar tu oración. Dios no va a oír tu petición. Así tú derramas con todo el respeto y el cariño, hermano, y usted sabe para todo el cariño que yo le tengo, pero alguien que te ama te va a decir la verdad, tal y cual es, ¿verdad? Porque te ama y no quiere que tú te pierdas. Así los aborrezcas, te va a decir la verdad. Tú puedes derramar, hermanos, en tu oración lágrimas, mocos, babas si tú quieres, pero si tú estás en pecado, si tú haces obras malas, tu oración no va a ser oída. Y está escrito, y te estoy dando texto por texto, y estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Y siempre damos los textos para que usted lo pueda comprobar, si Biblia católica, evangélica, adventista, de los testigos de Jehová, si usted quiere, y pueda corroborar que dice lo mismo. Está ahí. Es claro eso. Cuando usted ve que su oración no llega, pues hay un problema en usted. Entiéndalo, por favor. Es más, 1 de Pedro 3:12, 1 de Pedro 3:12 dice algo interesante. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres hacer el mal? Cuando tú mientes, por ejemplo. Dígame, ¿quién aquí levante la mano? ¿Quién no ha mentido? Levante su mano. Siendo cristiano, estando en la iglesia, ¿quién no ha mentido? No la levante porque Dios la va a cortar, ¿eh? Porque aquí ningún mentiroso estará en el reino de los cielos. Mentimos. Siendo cristianos mentimos. La vez pasada le fueron a cobrar a un pastor, tocaron la puerta, salió el niño, el curador le dijo, ¿está tu papá? El niño entró, papá, te busca el curador. El papá le dijo, dile que no estoy. Salió el niño y le dijo, dice mi papá que no está. Y era pastor. A veces mentimos para nuestra conveniencia. Y eso es pecado. Y la mentira es un pecado de muerte, ¿sí? Ananías y Zafira, ¿por qué murieron? No se enfermaron por una simple mentira. Muchas veces la gente ve la mentira como cualquier cosa. Eso no es nada. Mentira blanca, mentira piadosa. La Biblia te da una lista de los que irán al lago de fuego. Y en esa lista, Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos estarán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que si tú estás mal, si tú hay alguna mancha en ti, no esperes que tu oración sea respondida por Dios. Tú puedes ser el mejor diezmador de la iglesia. Puedes poner todo en la convención si quieres con tu dinero. Pero si hay pecado en ti, no esperes que Dios escuche tu oración. Entiéndalo, por favor. Porque aquí dice que sus oídos solamente están atentos a las oraciones de los justos. Y Él está contra aquellos que hacen las obras malas. Mira, en Daniel capítulo 9, verso del 20 en adelante, Daniel dice lo siguiente. Estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel se presentó. Ahora presta atención, le voy a explicar. Tendría que leer todo el pasaje, pero yo lo voy a resumir. Pero ya le di el texto bíblico para que usted estudie. ¿Qué sucede? ¿Quién como Daniel? No hay como Daniel. ¿Dónde estarán los Danieles de este tiempo? Si a nosotros nos metieran al pozo de los leones, nos saltan los leones, ¿sí o no? Daniel era un siervo extraordinario. Daniel casi podríamos decir que era irreprensible como Job, porque a Daniel se le menciona como los tres hombres en toda la Biblia
que solamente ellos serían salvos. Pero sin embargo, Daniel ahí dice algo interesante. Dice: mientras yo estaba orando, dice la escritura, mientras yo estaba orando y confesando, dice, mi pecado y el pecado del pueblo. Daniel confesaba su pecado, a pesar que era siervo de Dios. Y hoy lo que decimos somos siervos, no queremos confesar nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, prosperará. Pero el que los encubre no alcanzará misericordia. Hay mucha gente que no entiende esto. No entiende que Dios no puede ser burlado y que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabe por qué la condición de la iglesia en el mundo entero? Como le decía yo a los hermanos, ¿no? Nosotros venimos predicando por todos lados. Y es triste ver la condición de la iglesia. Es lamentable. Y cada año que pasa, el amor de muchos se va enfriando, y eso se tiene que cumplir la escritura. Se va enfriando el amor de muchos. ¿Y sabe por qué se enfría? Porque han dejado la oración. Han dejado de orar conforme Dios manda que oremos en su palabra. Porque la oración nos mantiene a flote. La oración nos mantiene ahí firmes, hermanos, hasta que el Señor venga. Y es importante que entendamos hoy el mensaje sobre la oración. Entonces, punto número 1. Para presentarnos, hermanos, para orar, primero hay que ponernos a cuenta delante de Dios. Segundo punto, hay que pedir, pero hay que estar también a cuenta con los hombres. ¿Cómo así? No es solamente delante de Dios. Dios manda en su palabra que hay que estar a cuentas también con los hombres. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga estorbo. Mira, dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás mal con tu esposo, tu oración no va a estar mal, no va a ser oída. Si tú estás mal con tu esposa, tu oración, así seas el pastor, tu oración no será oída. Tienes que estar a cuentas con los hombres. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dijo: airaos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué quiere? Dios nos está mandando a ponernos a cuentas con los hombres, varón o mujer. Porque si tú estás peleando con alguien, tu oración será oída por Dios. Me gustó lo que hicieron al inicio, ¿no? Se reconciliaron, era lo correcto. Porque si no, en vano hubiese sido toda oración. Porque aquí la escritura dice lo siguiente, ¿no? Para que tu oración no tenga estorbo. ¿Y sabes por qué? Mira, Mateo 7:12 dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Esté a cuenta con todo. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú eres cristiano aquí, el pastor te conoce, los hermanos te conocen. Te pregunto, ¿cómo eres en casa? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti, hermana? Fui a visitar a una hermana y no estaba, toqué la puerta, salió la vecina, le dije: disculpe, vecina, buenas tardes, soy el pastor tal. ¿Se encontrará la hermanita tal? ¿Hermanita? ¿Quién hermanita? La que vive al lado de su casa. Hermanita, me dijo, se rió. Esa es una hija del diablo, va a ser hermana. Y tenía cargo, diácono en la iglesia. Nos hemos peleado y él nos hemos dicho de todo. ¿Cómo va a ser hermana? ¿Qué va a ser hermana, pastor? ¿Cómo tu oración va a ser oída si no estás a cuenta con los hombres? Mateo 5:23 dice algo interesante. Mateo 5:23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto,
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez algo así y seas echado en la cárcel. Ahora, imagínense, tienes que estar a cuentas, hermano. Si la ofrenda no es recibida por Dios, ¿será que Dios recibirá la alabanza? Si el hermano está en pecado, ¿será que Dios recibirá nuestras prédicas si nosotros estamos en pecado? ¿Será que Dios recibirá nuestra oración si estamos en pecado? No se puede. Entienda, no se puede. Por eso es que muchos cristianos se debilitan. Muchos cristianos, hermanos, están un paso atrás y un paso adelante. Ya no saben qué hacer. No hay ese fuego, esa pasión, esa unción, esa autoridad que debería tener cada creyente. Porque, hermano, lo que Dios entregó fue no solamente para los pastores, fue para todos nosotros. Él nos dio poder y autoridad, pero lo hemos perdido. Punto número 3, voy avanzando ya porque no se me vayan a dormir. En la oración hay que pedir, pero hay que pedir creyendo, o sea, con fe. Y hay muchos cristianos que entran a la oración ya derrotados. Antes que se pongan a orar, ya perdieron. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Cuántos cristianos hay que oran, pero no creen a la oración que ellos hacen? Mencionan la Biblia, pero no lo creen. Porque si lo creyeran, fuera diferente. Su oración tuviera ese efecto. La Biblia dice en Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiré. Ahí está la condición. ¿Ve? Al dicho dije, hay condiciones en la Biblia. Si tú no cumples las condiciones, será en vano lo que tú hagas. ¿Cuál es la condición? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, esa es la condición. Creyendo, lo recibiréis. Si tú no crees lo que tú pides, no lo vas a recibir. Se acabó. Aquí no hay tanta vuelta que dar al asunto. Se acabó. Si no crees, o sea, si no tienes fe, en otras palabras. Porque creer es igual a fe. La fórmula, hay fórmulas en la ciencia, en la escuela, muchas fórmulas matemáticas, químicas. Hay un montón de fórmulas. En la Biblia también hay fórmulas. Fórmula bíblica. Creer es igual a fe. Si tú no crees, mira, la Biblia dice en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú te vas a acercar a Dios a través de la oración, tú tienes que acercarte con fe. Porque si tú no te acercas con fe, es en vano, hermano. Es en vano tu oración. Puedes orar 10 horas si tú quieres, pero tu oración jamás será oída. Es más, Marcos 11:24, Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora pregunto, ¿cuántas cosas hemos pedido? ¿Cuántas cosas lo hemos tenido? Esa es la respuesta. ¿Por qué no tenemos? Porque estamos en pecado. Porque no estamos a cuenta con Dios. Porque no creemos lo que pedimos. Por eso que las oraciones no son contestadas. Y no es que Dios no quiera escucharnos, no es que Dios no quiera, hermanos, estar atento a nosotros, sino es que nosotros estamos en desobediencia a Él, estamos en rebeldía a Él. No se puede. Es como cuando un niño no se porta desobediente y le pide algo al padre. El padre, si el padre es un mal padre, porque hay malos padres que lo consienten todos sus hijos, ¿sí o no? Pero la Biblia dice todo lo contrario, que el padre al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí o no? Y el padre tiene que decir, si su hijo está en desobediencia, tiene que decir no. Y a veces Dios dice sí y a veces Dios dice no, porque nosotros estamos fuera de su voluntad. Por eso que orar es, hermano, precioso. Punto número 4, vamos avanzando. Hay que pedir, punto número 4, conforme a su voluntad. Ese es otro punto interesante en la oración. Tú no puedes pedir algo que está fuera de su voluntad, porque jamás Dios te la va a conceder. Y no importa si tú eres el apóstol, el profeta, el evangelista, el erudito, que ahora ya hay algunos que dicen, no me digas apóstol, dime rabí, ahora somos rabís, imagínense.
tantos cargos, imagínense, hermano. La gente hace locuras. Ahora, punto número 4, que he dicho, hay que pedir conforme a su voluntad. Yo te pregunto, ¿será que tú le puedes decir, mira esta oración: Señor, dame los números de la tinca para sacarme la tinca? ¿Tú crees que Dios va a escuchar esa oración? Eso está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios sabe mira, si tú no eres fiel con tu trabajo, con la justa, con tu diezmo, porque cuánta gente va a la iglesia y no diezma. No eres fiel con el salario básico que gana, lo serás fiel con los millones de la tinca. No. ¿Por qué muchas oraciones no son contestadas? Porque están fuera de su voluntad. Por ejemplo, a veces hay un ancianito, ¿no? Hay un ancianito que está sufriendo ya, ¿no? Y la familia no quiere, porque ¿quién quiere perder un ser querido? Señor, no te lo lleves, sánalo, levántalo. El ancianito está sufriendo ahí ya. Le pregunto, Dios, ¿qué cree que hará en esa condición cuando uno de sus hijos está sufriendo? ¿Qué hace? ¿Dios lo lleva o lo deja? Dios tiene que llevarlos, porque para el cristiano la muerte es ganancia. Hay veces que nosotros oramos fuera de la voluntad de Dios, y te puedo citar cientos de ejemplos que oramos fuera de la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia. Primera de Juan 5, del verso 14 a 15. Primera de Juan 5. Creo que te enseñado a hacer por los pastores, porque los hermanos tienen que se me duermen algunos, pero tienen que acostumbrarse así. Allá en la iglesia donde nosotros pastoreamos, hermanos, son 2 horas de culto. Predicamos 1 hora y media, y la otra media hora para alabanza, oración y lo que haya, porque la palabra está por encima. Entonces tiene que aprender. Primera de Juan 5, 14 a 15, y todos los días predicamos. Los 365 días del año, ayer no más que no predicamos. Pero, hermanos, para eso Dios nos ha llamado. Primera de Juan 5, de 14 a 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Me entiendes? ¿Cuándo Dios te va a escuchar? Cuando tu oración sea conforme a tu voluntad. Jesús, por ejemplo. Jesús, ¿usted sabía que Jesús era 100% hombre y 100% Dios? Cuando Él vino, eso, bueno, sería para enseñarles, ¿no? Como hombre, Él comió. Como hombre, Él lloró. Como hombre, Él murió. Como Dios, Él vio, le dijo a la higuera, sécate, y se secó. Como Dios, Él vio lo que estaba al otro lado del pueblo y Él habló. Eso es algo para enseñar. Pero bueno, quiero que usted entienda, Jesús, cuando Él estuvo, hermanos, a punto de ir a ser sacrificado ya, Él hizo una oración en Getsemaní, ¿se acuerda? En su carne como humano, Él decía: Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Usted se ha puesto a escudriñar esa oración que Jesús hizo. Fue una oración tan violenta, dice que hasta las venas se le reventaron y Él sangraba. En vez de sudor botaba sangre. Fue una oración violenta. Humanamente su cuerpo quería como que escapar, porque sabía lo que les iba a venir. La Biblia dice que Él fue molido. Él no es como las películas que salen en Hollywood. La Biblia dice que Él fue molido. Su carne se desprendió. Es más, Él fue crucificado desnudo, sin nada en el medio, para vergüenza del hombre. ¿Sabía usted eso? Que la gente, hermano, ve mucha televisión, pero poco a Biblia lee. La Biblia es clara en eso. Pero en esa oración que Él hace, al final Él añade: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración correcta que Dios recibe es la oración que está bajo la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Su palabra. Aquel que conoce su palabra conoce el pensamiento de Dios, conoce lo que Dios quiere de nosotros. Por eso que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo han insistido, y hasta el día de hoy insisten en que su pueblo conozca la Escritura. ¿Por qué cree que la apostasía ha avanzado? ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce la Biblia, ¿no? Desconoce la Escritura. Es por eso que los cristianos en este tiempo viven una vida frustrada, una vida en derrota, una vida donde a veces nos podemos pensar: ¿por qué la gente que le sirve al diablo tiene tanto de todo le sobra, y los hijos de Dios de todo nos falta? La vez pasada había un pastor que era bien pobre, tenía un único hijo, 8 años, estaba en la escuela dominical, su esposa había fallecido, era una familia bien pobre, y ese día en la escuela dominical la maestra le enseñó
Ese salmo que tanto nosotros repetimos, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un texto que nosotros debemos saber de memoria, ¿verdad? Entonces el niño fue a la casa y le dijo: papá, tengo hambre. Y no había para comer, no había nada para comer. Y le dijo al padre: anda, hijo, estoy trabajando, voy a acabar de trabajar para ver por ahí si vendo y puedo comprar algo para comer. Anda a tu tarea. El niño se fue a hacer su tarea y volvió y le dijo: papá, quiero que me expliques este texto que la profesora nos ha enseñado. ¿Por qué la Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y sin embargo a nosotros nos falta de todo. El papá le dijo: hijo, no entiendes, por favor, anda, termina tus tareas. El niño se fue, terminó sus tareas y volvió: papá, ya acabé mi tarea, pero no me has explicado todavía por qué la Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Mira, nosotros no tenemos ni siquiera para tomar agua. El papá, un poco con un tono más fuerte, dijo: por favor, hijo, estoy trabajando, no me molestes. Su padre era pastor. Recuerda eso. El niño volvió. Pasó más de una hora y el niño ya no aguantaba el hambre. Era un niño. Y él volvió y le dijo: papá, por favor, tengo hambre. ¿Por qué la Biblia miente? Si dice que Jehová es nuestro pastor, tú eres pastor de la iglesia, yo voy a la iglesia, no me pierdo ninguna escuela dominical. ¿Por qué dice que Jehová es mi pastor y a nosotros nos falta de todo? Y el papá le metió una bofetada. En su impotencia, en su malestar de no explicar, no saber explicarle a su niño de 8 años, le golpeó. El niño se fue llorando y el padre cayó de rodillas llorando. Era un pastor. Y él, llorando, le dijo: Señor, es cierto, mi hijo me ha hecho una pregunta que yo no le puedo responder. ¿Por qué tu palabra dice: Jehová mi pastor, nada me faltará? Y yo no tengo ni qué darle a mi propio hijo. Y él se puso a llorar, estaba llorando. Sus ojos ya no botaban más lágrimas, hasta que el Espíritu Santo le respondió. Y el Espíritu Santo le dijo: anda la palabra, lee la Biblia. Y le sacó uno de los textos que les estoy dando. Los justos, ese texto de Jehová mi pastor tiene que ver con la justicia. Dios jamás quebranta su palabra. Podemos ser ministros de Dios, pero a veces hay cosas que le fallamos a Dios. Elías era profeta de Dios, le falló a Dios. Moisés era profeta de Dios y le falló a Dios. Todos le fallamos a Dios, por eso que necesitamos cada día de Dios. Necesitamos con urgencia cada día de Dios. Es necesario que entendamos, mis amados hermanos, que hay que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no conoce a Dios. Usted no me puede decir: yo amo a Dios, si usted no conoce la Biblia. Con todo el respeto a los pastores aquí presentes y los que nos están mirando a través del canal, con todo el cariño y el respeto que ustedes merecen, si usted no conoce la Biblia, usted no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque para decir que yo amo a Dios, primero, para poder amar a alguien, primero yo tengo que conocerlo. Por ejemplo, usted no se casaría con su esposa, no se hubiese casado si primero no lo conociera, ¿sí o no? O usted sería loco de casarse con alguien que usted nunca ha conocido. Es meterse, hermanos, los pies al fuego, va a salir un infierno. Porque solamente se ama lo que se conoce. Cuando tú conoces a una persona, la vas a conocer, te enamoras de ella. ¿Por qué? Porque la conoces. De igual manera, para amar a Dios, hay que conocer a Dios. Y si usted no conoce la Escritura, usted no conoce a Dios. Y es por eso que vivimos, hermanos, con tantas cosas. Nos pasa tantas cosas porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y no es que Dios no nos escuche, que Dios sea sordo, que Dios sea malo, que Dios se ha olvidado de nosotros. Somos nosotros el problema. Dios ya dejó su palabra, el canon está sellado. Nos ha dejado un maestro por excelencia, el Espíritu Santo. No necesita de un pastor, de un evangelista. Tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, lo tienes todo. Y lo que nos pase es por nuestra propia culpa. Porque en la oración hay poder. La oración del justo puede mucho. En la oración que uno se eleva a Dios hay respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, es entrar a la presencia de Dios. Vamos a la Biblia rápidamente antes que se asusten algunos. Santiago 4:3. Santiago 4:3. Estamos en el punto 4 todavía. Hay que pedir bajo la voluntad. Santiago 4:3, ¿qué dice? Yo lo leo, usted nota el texto nada más, porque es bastante esto, ¿ya? Estoy resumiendo, imagínense, 4 mensajes de oración que Dios nos ha entregado. Estoy tratando de resumir lo más posible. Usted quiere verlo, ahí están los videos en el canal.
Hay más de 1200 prédicas, hay enseñanzas gratuitamente para usted, para que pueda ser bendecido. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jamás Dios te entregará. Dios te va a escuchar, aprende algo. Dios te va a dar no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Entienda siempre eso. No lo que nosotros queramos, lo que necesitamos. Porque a veces no sabemos pedir bien. Punto número 5. Otra regla importante, una regla de oro: pedir, pero primero dar. ¿Cómo así, pastor? Pedir, pero primero dar. Tú no puedes pedir algo que tú no estás dispuesto a dar. Tan sencillo como eso. En el mundo es un dicho que está en la Biblia, tiene un principio. Vamos a Hechos 10:31. Hechos 10:31. Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Explico el texto, usted ya en casa lo lee todo. ¿Qué sucede? Hubo un tal hombre llamado Cornelio. ¿Saben quién fue Cornelio? ¿Era judío o no era judío? Cornelio. No, sí o no. Pero sin embargo, Cornelio había escuchado sobre, hermanos, las doctrinas. Y exactamente. Y Cornelio era alguien que bien dadivoso. Y que sus limosnas, a pesar que era centurión, a pesar que tenía cargo, a pesar que tenía autoridad y dinero, era bien dadivoso. Y él daba limosnas a todo el mundo, hermanos. Ayudaba a los pobres, a los necesitados. Hoy los cristianos, hermanos, alguien les pide algo, no lo miran, hermano. Lo ignoran. Sin embargo, quiere que Dios le dé algo. No sé si usted me está entendiendo. Es un principio que te voy a demostrar por la Biblia. Para primero pedir, primero tú tienes que dar. Mira, la Biblia en Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Muchos no han visto este principio. ¿Quieres que Dios te bendiga? Aprende este principio. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando alguien te pida y tú tienes para darle y dices, no me va a alcanzar, tú también vas a clamar, dice Dios. Un día necesitarás. Porque uno de los principios de la Biblia es: lo que tú siembras, cosechas. ¿Cómo tú le puedes pedir que Dios te bendiga si tú no eres capaz de bendecir a otro? Para poder cosechar, primero se siembra. Para pedir, primero hay que dar. ¿Lo entienden? Principios que están en la Biblia. Para que nuestra oración sea escuchada. Porque aquí habla de oración también, ¿no? Dice: el que cierra el clamor al pobre. Bueno, vamos, el texto que no le mencioné es Gálatas 6:7. Es el principio. Lo que uno siembra, eso cosecha. Gálatas 6:7, anoten ahí, por favor, los que están anotando. Vamos al sexto principio. Quiero terminar rápido para que se vayan a almorzar. 6:7. Gálatas 6:7 es un texto conocido. Ahí dice, ¿no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es un principio. ¿Qué es un principio? Recuerde, hemos dicho que en la Biblia que hay, hermanito, no se lo duerma, en la Biblia que hay leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, principios. Aprende esas cosas. Y todos nosotros tenemos que entender eso. Punto número 6. Hay que pedir en el Espíritu Santo también. Ponga, pedir en el Espíritu Santo. Le voy a explicar por qué. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es orar en el Espíritu? Y dice ahí Espíritu con E mayúscula, que significa el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir qué es orar en el Espíritu? ¿Cuándo alguien está orando en el Espíritu? ¿Cuándo alguien está conversando directamente con Dios? Ahí les pongo más fácil la pregunta. ¿Cuándo alguien conversa directamente con Dios? Hay un don. ¿Cuál es el don? El don de lenguas. ¿Por qué es importante el don de lenguas? Las lenguas, hay lenguas humanas, naturales, hay lenguas demoníacas y hay lenguas angelicales. ¿Por qué es importante orar en lenguas?
Le voy a explicar. Bueno, voy a tratar de resumirlo, ¿ya? Usted sabe desde el día que usted se convirtió, si se ha convertido de corazón, antes que nos convirtamos, el diablo tenía control de nosotros. Y los demonios hacían con nosotros lo que ellos querían. ¿Verdad? Eso lo sabemos por la Biblia. Pregunto, el día que tú te convertiste, ¿qué pasa? El espíritu inmundo es botado de la persona, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Te pregunto, ¿ese espíritu inmundo se va para siempre? ¿Va a volver para qué? Porque él va a querer volver a ingresar, ¿sí o no? Él quiere, dice, y es más, no vuelve solo. Toma otros 7 espíritus peores que él, o sea, con más poder que él, para entrar en esa persona. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Ellos dicen, yo estuve en ese cuerpo, me botaron de ahí, si me vuelvo a meter, me van a volver a botar. Entonces busca 7 peores y tratan de ingresar. Ahora, yo quiero enseñar algo importante. El hecho de que usted sea cristiano, no vaya a pensar que los demonios no están atrás de usted. Es más pendiente. Si antes tenía un demonio, ahora tiene 2 o 3, siguiéndole, observándole, mirando. Dios es un Dios, uno de los atributos de Dios es un Dios omnipotente y omnipresente. Él está en todos lugares. El diablo no puede estar en todo lugar. ¿Y qué hace el diablo? El diablo tiene una jerarquía. Tiene principados, potestades, gobernadores del reino celeste, huestes espirituales de maldad. Es una jerarquía demoníaca. Y los demonios nos observan. Y cada vez que tú vas a orar, los demonios escuchan tu oración. No se pueden acercar a ti, pero están escuchando lo que tú estás pidiendo. Pero cuando alguien ora en lenguas, no sabe lo que tú estás hablando. Porque orar en lenguas es orar con Dios directamente. Es un idioma que solamente Dios entiende. ¿Usted entiende la importancia de orar en lenguas? Porque el diablo dice, escucha tu oración que tú le hablas. Y el diablo dice, este está pidiendo esto. Los demonios dicen, vamos a bloquear todo esto para que él pierda su fe en Dios. Y trunca muchas veces tu oración. Y tú dices, bueno, no, Dios no escuchó mi oración. Y uno se desanima. Porque el diablo, hermano, el diablo no puede hacer diablo, el diablo es astuto. Por eso que hay una importancia de orar en el espíritu. Muchos cristianos no hablan lenguas. Y ese es un problema. Y yo pregunto, ¿el don de lenguas es solamente para los pastores, los evangelistas, o es para todos? Es para todos. Porque la verdad en lenguas es conversar directamente con Dios. Bueno, y podemos hablar sobre un mensaje sobre eso, ¿no? Pero ya estamos hablando de oración. Aquí el punto es importante. Aprenda a orar en lenguas. ¿Qué debo hacer eso? Bueno, para empezar, el que bautiza con el Espíritu Santo, porque las lenguas vienen del Espíritu Santo, las lenguas les da el Espíritu Santo, y el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que en tu oración pedirle al Señor Jesucristo, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Porque una cosa es, escuchen, hermanos, el día que tú has venido a los pies de Cristo, una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Son 3 niveles diferentes. ¿Lo entienden? Y es nuestra responsabilidad estar en los 3 niveles. Y muchos cristianos se han quedado solamente con el sello. Y es por eso que siempre están en el mismo lugar, en la misma banca. Con todo el cariño digo esto, como hermanos en la fe. Dios no nos ha llamado para estar siempre ahí. Dios nos ha llamado para ser distintos, poderosos, una bomba espiritual, para arrebatarle las almas al diablo. Para eso Dios nos llamó. ¿Usted cree que Dios nos llamó para estar aquí solamente en 4 paredes, ahí sentados y luego cantar un par de coritos, armar unas cuantas lágrimas, irnos para casa y seguir viviendo como vivíamos? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para todo aquel que cree. A su nombre, a su nombre. 7, punto número 7. En la oración hay que pedir, pero en el nombre de Jesús. Importantísimo. Muchas oraciones, yo escucho a veces a los hermanos orar y nunca mencionan el nombre de Jesús. Y voy a demostrarte por qué es importante. San Juan 14, verso del 13 al 14. Él mismo lo dijo. ¿Cuántas oraciones se han perdido? Millones y millones de oraciones se han perdido porque nunca se ha pedido en el nombre de Jesús. San Juan 14, verso del 13 al 14 dice. Sí, Juan 14, verso del 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por 2 veces lo repite. Entonces, tu oración ha fallado porque nunca has pedido en el nombre de Jesús.
Señor, te pido que tú sanes, Señor Dios mío, a tal persona, liberta en el nombre de Jesús, Señor, liberta, lo sana, lo restaura, acepta en el nombre de Jesucristo. No se menciona eso. Señor, te pido, y nunca se usa el nombre. Una de las armas, y eso es otro mensaje que tenemos, para hacerle guerra al diablo es el nombre de Jesús. Hay un mensaje que predicamos en una campaña, el poder del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús es lo que menos usan los cristianos, por desconocimiento. Jesús dijo, lo que tú pidas en mi nombre, lo haré. Te está dando no te está hablando, hermanos, el presidente, los mentirosos, los comerciantes, te está dando el mero mero. Lo que tú pidas en mi nombre, lo haré. Pero no usamos el nombre. Su oración nunca debe dejar el nombre de Jesús. Jamás. Señor, sana a esa mujer en el nombre de Jesús. Ha declarado sana. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. 8. ¿Cómo estamos? A su nombre. A su nombre. ¿Cómo están los ánimos? ¿Seguimos o estamos recién en la introducción? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? A mí no me provoca, pues seguimos de largo. Quiero avanzar, voy a resumir un poquito más, ¿ya? Vamos a ver las partes de la oración. Antes de entrar al otro tema, las partes de la oración. La oración tiene 9 partes. 9 partes importantes que tenemos que hacerla. Una cosa es la oración personal que se hace en tu aposento. Jesús dice, entra en tu aposento y cierra la puerta para que ores a tu Padre que te está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Présteme atención, escuche, y este es el gran problema de todas las iglesias. El 90 y tantos % hermanos que hemos visitado de iglesias tienen este problema. Que en las iglesias aquí se hacen oraciones personales. Aquí no se hacen oraciones personales. Aquí se hacen oraciones congregacionales, o sea, peticiones. Tu oración personal es en tu aposento. Y muchos cristianos no tienen esa costumbre. Porque David decía, Señor, de madrugada te buscaré. Dice, tú a solas con Dios. Es una oración donde tú confiesas tus pecados, tú pides por ti, por tu familia, y tú vienes a la iglesia a orar por las peticiones que se presentan. No por peticiones personales. Te lo voy a demostrar por la Biblia, por todo, que aquí todo Biblia. ¿Ya? Vamos a ver. Primera parte de oración. Ponga ahí parte de oración como subtema, como subtítulo. Primero, adora a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que adora a Dios? Dice la Biblia que Dios está buscando verdaderos. El pastor ha dicho, me adelantó, me dijo, Dios está buscando adoradores. Pero lo correcto es, Dios está buscando verdaderos adoradores. No es lo mismo adoradores que verdaderos adoradores. Jesús dice, y el Padre busca verdaderos adoradores. Eso quiere decir que hay adoradores falsos. ¿Entiendes? Ahora, cuando tú vas a orar, cuando tú te vas a presentar y hacer en la oración personal o en la oración aquí en la iglesia, hay que hacer, primero hay que entrar adorando. ¿Por qué? Es que la adoración prepara el terreno. Vas a entrar al lugar santísimo. Vas a entrar al lugar del santo de los santos. Y es importante entrar adorando a Dios. Nosotros tenemos, siempre en la iglesia enseñamos que podemos entrar con oraciones que nos quebranten el corazón. Por ejemplo, no sé si aquí cantan ese corito que dice: pequé, pequé, Dios mío, perdón, Señor, perdón. Tú tienes que empezar a preparar el terreno, ¿verdad? Otra adoración. No sé si alguien ha escuchado este corito: Señor, mi Dios. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Es un texto, es una adoración extraordinaria, hermano. La adoración es lo que el Padre busca, verdaderos adoradores. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hoy lo que hay, hermanos, nosotros predicamos en un montón de campañas y hemos conocido un montón de ministerios. Y la verdad que hoy en este tiempo, con el respeto aquí del siervo, que lo estamos conociendo, y los hermanos que nos están mirando, apelando siempre a la madurez, porque aquí estamos para aprender todos, hoy hay muchos cantantes, no hay adoradores. Cantantes, hermano. La vez pasada se hizo una campaña grande donde varias iglesias se juntaron
hermanos, y los brujos van a las campañas, hermano. Los brujos van, los satanistas van a las campañas. Y se presentaban los ministerios reconocidos, voy a evitar los nombres de ministerios reconocidos. Empezaban a subir y los brujos empezaban a hacer sus conjuros y empezaban con dolor de cabeza, mirá, y no podían cantar. 3 ministerios se tumbaron, hermano. Los brujos no pudieron cantar. Hasta que invitaron así un hermanito, así como el jovencito, un jovencito, hermano, con su tecladito chiquito. Le dieron parte, subió y empezó a esta adoración que les menciono. Señor mi Dios. Y los satanistas pensaron lo mismo, pensaron que como a los 3 ya se los habían tumbado, a este también se lo iban a comer, pero era un hombre sencillo. Este hombrecito, hermano, este jovencito empezó a tocar con qué unción, hermano, la gente empezó a llorar, hermano. Y los brujos, hermano, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque en la adoración Dios se mueve, hermano. La oración es algo extraordinario. Cuando hermano, uno es un verdadero adorador, el adorador ministra, hermano, el corazón de Dios. ¿Me entiendes? Así como David. Había muchos cantores, hermanos, famosos con más renombre que David. David es sencillo, pero David era un adorador. Y la unción que portaba David hacía que el demonio saliera del rey Saúl. Es importante aprender a adorar. Otro que les puedo mencionar, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Importante. Otro más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor, ¿en quién estará tu santuario? Hay un montón de oraciones que usted puede encontrar. Primero, recuerde, no se está presentando delante de un presidente. Algo que nosotros hemos perdido es la reverencia a Dios. No es cualquiera, es cierto que es nuestro Padre, pero también es tu Dios. No es un diosito, es el Dios creador del universo entero. Y tú tienes que prestarle con mucha reverencia a Él. Mira, en Mateo 2:2 dice la Biblia que vinieron los reyes magos, que usted sabe, y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dice ahí, y venimos a adorarle. ¿A qué vinieron? A adorarle. Antes que hicieran algo, ellos vinieron a adorarle. En Mateo 2:11 dice que al entrar en la casa vieron al niño. ¿Y qué hicieron? Postrándose, lo adoraron. Lo primero que Dios busca es la adoración. El diablo también busca que la gente le adore, por eso que le da fama, dinero y poder. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahora, ¿por qué? Dice la Biblia en el Salmo 95:2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos. ¿Cómo te presentas delante de Dios cuando tú llegas? Con adoración. Lo adoras a Dios, ¿verdad? Porque Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Recuerda, es una actitud de reverencia ante Él. Punto número 2, segunda parte. Segunda parte, ponte a cuentas con Él. Ya lo vimos. Ponte a cuentas. ¿Por qué? Te voy a demostrar por qué tienes que ponerte a cuentas con Dios. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. La parte final de ese verso dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué tenemos que estar a cuentas con Dios? Porque el diablo nos acusa día y noche. Cuando una hermana le va a entrar en oración a pedirle algo a Dios, cuando un hermano cualquiera que sea, ministro, quien quiera que sea, el diablo está arriba. ¿Usted sabía que el diablo dónde se encuentra ahora? El diablo, preste atención, ¿el diablo dónde se encuentra? ¿En el infierno? ¿Dónde está el diablo ahora? Según la Biblia, ¿dónde se encuentra el diablo? No, el diablo no está en todo lugar. Porque el diablo no es omnipresente, es un atributo de Dios. Dios está aquí, está en Chimbote, está en Japón, está en la luna. Al mismo tiempo, el diablo no. El diablo baja acá, no puede estar. Aquí sí está en Yacobamba, no puede ser que pase en Yacobamba. Porque no es omnipresente. Pero Dios sí, está aquí, está allá. ¿Qué hace el diablo? Trabaja con demonios, con principados, con los poderes. Hay una jerarquía, como lo vamos a mostrar ahorita, ¿ya? Ahora, la pregunta, ¿qué le pregunta a decir? Estamos yéndonos un poquito fuera del tema. ¿Qué les pregunté en su momento? ¿Dónde se encuentra el diablo? Según la Biblia, ¿dónde está el diablo ahora? ¿Dónde? ¿En la tierra? El diablo está en el tercer cielo. Hay 3 cielos. ¿Sabía? ¿Se acuerdan de lo que dijo el apóstol Pablo? Conozco un hombre
No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables que no les deseo revelar. 3 cielos. Primer cielo, hasta donde tus ojos ven, las estrellas, es el primer cielo. Más allá hay oscuridad, ¿sí o no? Es oscuro, ese es el segundo cielo. Es el dominio de Satanás. Los principados, las potestades están en el segundo cielo. Eso es algo que tenemos que enseñar. Están en el segundo cielo, no están en el infierno. En el infierno hay demonios sí que tormentan las almas, pero el centro, la jerarquía, el mando de Satanás está en el segundo cielo. Y en el tercer cielo está Dios. ¿Ok? Según ese texto, a ver, lea Apocalipsis 12, ¿le he dado? Apocalipsis 12:10. ¿Dónde está el diablo? Ahí lo dice. Léalo rapidísimo más. ¿Dónde está según ese texto? Analícelo. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo. En el cielo. ¿Dónde dice? En el cielo. No dice en la tierra, ¿verdad? No dice en el infierno. Ahora, en el cielo. Siga. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y para acusarle, ¿dónde es que? ¿A quién lo acusa? Al Padre, ¿sí? ¿Y el Padre dónde está? En el tercer cielo. ¿Dónde? Sentado en su trono. ¿Y quién está al lado izquierdo acusando? El diablo. Día y noche. ¿Y al lado derecho quién está? Jesús, como nuestro abogado. Jesús aboga y el diablo acusa. Día y noche nos acusa. Por eso que cuando una hermana le va a pedir una oración a Dios y le va a orar a Dios y el diablo está arriba. Mira, quiere que tú escuches su oración y mira, sin embargo, no le ha obedecido a su esposo. Nos acusa, ¿sí? Día, dice ahí, día y noche. Es un espíritu, no se cansa. Día y noche nos acusa. Por eso, que la primera parte que les enseñé es estar a cuenta con Dios, para que tu oración no tenga estorbo. ¿Por qué? Porque arriba está el acusador, el que nos acusa a nuestros hermanos, dice. Él nos está acusando día y noche, nos está acusando. Nos señala, mira cómo se roban los diezmos, cómo se roban las ofrendas, mira cómo se roban las primicias, mira cómo miente, cómo engaña, mira cómo no perdona, mira las malas palabras que dice, mira su actitud, mira su comportamiento. Él nos acusa día y noche. Lo bueno es que al otro lado está Jesús. Dice en la Biblia, 1 Juan 2:1, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo el justo. Está el abogado y está el acusador delante del Padre. Día y noche están acusándonos y el otro está defendiéndonos, Jesucristo. ¿Lo entienden? Por eso que hay que estar a cuenta con Dios. Después de adorar, lo que hago, después de cantar las 2, 3, como usted lo hace, nosotros cantamos 3 siempre, ¿no? Y si usted quiere, lo puede hacer, si no, Dios lo bendiga, como usted guste. Pero nosotros les comparto lo que nosotros hemos aprendido por lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado por la palabra en más de 17 años. Entramos con 3 adoraciones, preparamos el terreno y luego nos ponemos a cuenta con Dios. Le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque nuestra oración no puede tener estorbo. Mira, el salmista David, en el Salmo 51, es un salmo que nosotros deberíamos siempre meditar. Usted sabe que David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, pero David pecó también, ¿sí? Y él escribe este salmo, dice, escucha, Salmo de David, de cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y él escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, es lo más importante, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El llamado rey David hizo esta oración. El hombre que tenía el corazón conforme de Jehová, una falla,
Y su oración nosotros le hemos fallado un montón de veces. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Es más, mira, en el verso 9 al 11 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de ti tu Santo Espíritu. ¿Qué está haciendo David? Se está poniendo a cuenta con Dios. En la oración hay que ponernos a cuenta con Dios. Hay que reconocer que hemos pecado con la mente, con la palabra, con la mirada, con el pensamiento. Hemos pecado, le hemos fallado. A veces tenemos pensamientos de nuestros propios hermanos, malos pensamientos, y Dios lo sabe perfectamente, y eso va a ser estorbo a nuestra oración. Entiéndalo, por favor. Nosotros somos humanos, nacimos en pecado, hermanos, y cada vez el pecado quiere enseñorearse de nosotros, y es por eso que hay que estar a cuentas con Dios. Es más, y lo bonito de ponerse a cuentas con Dios es lo que dice Miqueas 7:19. Anoten, Miqueas 7:19 dice: y volverá a tener misericordia de nosotros, y sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué es importante ponerse a cuentas? Porque ya sé que hay un acusador que me acusa día y noche. Entonces, Señor, confieso mis pecados, he dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, he mentido, lo confieso, tú lo sabes todo. Señor Dios mío, conforme dice tu palabra, arroja mis pecados al fondo del mar y nunca te acuerdes de ellos, para que ni el diablo, ni el mundo, ni nada, ni nadie tenga algo de qué señalarme o de qué acusarme. Te pones a cuenta con Dios para que tu oración pueda entrar a la presencia de Dios. Tercera parte. Vamos rápido, voy a saltearme una cosa, ¿ya? Tercera parte. Dale gracias a Dios. Cuando uno entra a orar, de frente, Señor, te pido y te pido y te pido. ¿Y cuándo le das gracias? Después de adorar, te pones a cuenta. Después de ponerte a cuenta, tercero, hay que darle gracias. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que un mal agradecido. Muchas veces nosotros somos mal agradecidos, que no nos damos cuenta de lo que ya Dios nos ha dado y queremos siempre más y más, y no sé cómo nos hemos convertido en cristianos pedilones. Pedimos y pedimos y pedimos y nunca agradecemos por lo que Dios ya nos ha dado. Lo que más triste de un cristiano es, hermanos, un mal agradecido. Es triste ver a un mal agradecido, y tengo un mensaje sobre agradecido o mal agradecido. Ese es otro tema. Mira, en 1 Tesalonicenses 5:18 vamos a ver por qué hay que dar gracias a Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Señor, te doy gracias porque me has dado esto, pero también te doy gracias, Señor Dios mío, porque no he obtenido esto. Se da gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Los cristianos solamente agradecemos por lo bueno y nunca por lo malo. Aquí dice la Biblia: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y nosotros no agradecemos. Cuando alguien pierde a un ser querido, cuando alguien se enferma, en tu propio cuerpo la enfermedad llega cuando llega. ¿Qué hace el cristiano? Le reclama a Dios, Señor. Señor, pero ¿por qué yo soy tu siervo? Yo soy tu sierva, Señor, yo oro, yo ayuno, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Acaso tú te has puesto a pensar que las pruebas vienen de Dios? Y en las pruebas es una bendición que Dios. Aquí yo recuerdo que hace 3 años que venimos hablamos sobre las pruebas, un poquito sobre las pruebas. La tentación y la prueba, la diferencia entre tentación y prueba. Y nosotros hay que darle gracias a Dios por todo. Hasta cuando perdemos hay que darle gracias a Dios. Porque Dios sabe por qué nos quita las cosas y por qué también nos da las cosas. Él lo sabe. La voluntad de Dios es que hay que ser agradecidos con Él. Dale gracias por la vida que tienes. Hay gente, la gente dice: Señor, no tengo para comer, yo quisiera comerme un bistec, pero solamente tengo para un pan de repente con cuaque. ¿Usted no sabe que hay gente que no tiene ni siquiera un pan para comer? ¿Usted no sabe que en África la gente hace 3 días para comer un pan con moho? La gente no le da gracias a Dios. Dale gracias por la vestimenta que tú tienes, por el trabajo que tú tienes, porque no es por tus fuerzas, es porque Dios te da las fuerzas. Si pasáramos dándole gracias a Dios, pasaríamos ahí tiempo, hermanos. Antes se oraba, pastores, ustedes lo saben, los pastores que llevan años. ¿Cuánto se oraba antes? La gente oraba 7, 8, 9 horas en oración, y los pastores nos empujaban ahí. Queríamos levantarnos y nos decían: sigue orando, no te levantes. Nos empujaban y nos salía callos en las rodillas. Así era la oración antes. Hoy la gente ora 5 minutos, 10 minutos y se cansa, y algunos hasta se duermen en la oración, hermano. Porque
no sabemos qué es la oración, la potencia que hay en la oración. En la oración hay que darle gracias a Dios. Hebreos 12:28 nos dice: tenga gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Hay que tener gratitud a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. No puedes pedir nada hasta primero darle las gracias a Dios. Te pones a cuenta, le das gracias. Punto número 4. ¿Cuál será el cuarto paso? Ya vamos a entrar. Estamos hablando de la oración aquí en la congregación. Vamos a entrar. Recuerde que hemos dicho que las oraciones personales son en el aposento. Las oraciones en la iglesia son por peticiones. Por ejemplo, alguien se está muriendo, ¿no? Alguien está con cáncer, una petición urgente. Hermanito, tengo una petición y se presenta. Vamos a orar por esa petición. Hermano, hay alguien que está en drogadicción, no puede salir de la drogadicción. En Chimbote hubo un caso, hermano. Un drogadicto, su madre era anciana, 60 y no sé cuántos años. Violó y mató a su propia madre. Drogadicto. Atado por la droga. Una anciana, imagínense, su propia madre. Lo que el diablo hace, hermano. Ahora, cuando vamos a entrar a ese terreno a orar, yo no puedo entrar. Mire, en la oración en la iglesia es una oración de guerra, ¿sí o no? Una oración de guerra. Yo le pregunto, ¿a la guerra cómo la gente va, pastor? Cuando alguien va a la guerra, uno va así con short, con sandalias. ¿Cómo va la guerra? Uno va bien preparado, armado, va con su vestimenta adecuada, ¿sí o no? Se pone un casco para las balas, ¿o no? Porque en la guerra, o vives o mueres. Y la oración en la iglesia es una guerra. Y muchos no han entendido eso. Así como los soldados se ponen, hermano, su traje, su vestimenta, y antiguamente se ponían un escudo, espada, así mismo el cristiano, lo que nunca hace en este tiempo, nunca se acuerda de algo que Dios nos ha entregado: la armadura de Dios. Sinceramente, ¿cuántos cuando oramos nos vestimos con la armadura? Sinceramente, ni nos acordamos ni siquiera las partes de la armadura de Dios. Hay 7 partes de la armadura de Dios, 7 números de perfección. Nos levantamos, como decía, nos levantamos del trabajo, el cielo decía, ¿no? Inmediatamente uno se va, levantamos la cama y uno está corriendo al trabajo porque nos hacemos tarde. Y no nos vestimos con la armadura. Yo te pregunto, ¿tú no sabes? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es un estratega por excelencia. El diablo planifica. Él dice así: mira, al hermano tal, este día yo lo voy a hacer esto. Y cuando yo le haga eso, el hermano, cuando yo le haga eso, él va a hacer esto. Entonces, cuando él haga eso, yo haré esto otro. Y cuando yo haga este otro, él hará esto. Y entonces yo haré esto y le daré un golpe final y lo tumbo. El diablo planifica tu caída. Los demonios son astutos. Para eso Dios nos ha dejado la armadura, y te voy a demostrar, porque es un mandamiento de Dios que tú te vistas cada día. Yo te pregunto, cuando tú vas a dormir, ¿tú te has levantado de tu cama y te has dormido para ti a la casa de oración así como te has dormido? ¿O te cambias? ¿Te cambias para el trabajo? Te cambias. Para la vida de iglesia te cambias. Para nosotros en la vida espiritual también hay una vestidura que necesitamos cambiarnos todos los días, vestirnos. Se llama la armadura de Dios. Y es la cuarta parte de la oración que tenemos necesariamente que hacer. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios 6, del 10 en adelante. Porque muchos cristianos han caído. ¿Sabían ustedes que pastores han caído con 30, 40 años de ministerio en pecado? Evangelistas han caído en pecado. Grandes ministros internacionales no cayeron en pecado porque no amaron a Dios más que nosotros, pero se descuidaron. Es que mientras muchos cristianos juegan a ser cristianos, el diablo no juega a ser diablo. Lo que la iglesia en este tiempo ha descuidado es la armadura de Dios. Sinceramente, hermanos, son raros los cristianos que se visten todos los días, porque esta armadura hay que colocarnos todos los días. Cuando te levantes tienes que colocarte esta armadura, porque tú no sabes por dónde el diablo va a venir. Tú no sabes cómo él te va a atacar. Y para eso necesitas la armadura. Dice en la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Recuerda, hay que fortalecernos en el Señor, porque nuestras fuerzas no cuentan, son las fuerzas de Él. Y en el poder de su fuerza. Y ahí dice, mira, el verso 11, dice, ¿dónde está diciendo? Dice, si tú quieres, dice así. Dice, cuando te acuerdes, dice así. Dice, cuando tú puedas, dice así.
Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Te pregunto, esa palabrita, vestidos, ¿qué es? Es una orden, es un verbo imperativo. Significa, es una orden de parte de Dios. Vestidos de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo acecha, el diablo planifica, el diablo manipula, el diablo va a verte cómo hacerte caer. ¿Usted cree cómo el diablo ha hecho caer a hombres con grandes misterios, haciendo sanidades, hermano, haciendo tantos prodigios, señales? Los ha tumbado. Han levantado 30, 40 iglesias y los ha tumbado. ¿Por qué? Porque han dejado esto, la armadura de Dios. El diablo acecha, hermanos, entiéndalo por favor. Vamos a ver cuál es la armadura de Dios, ¿ya? Vamos a ver. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, mira la jerarquía del diablo. El diablo tiene, así como en el ejército hay, ¿cómo se lo que dio el ejército? Soldado, cabo, mayor, sargento, capitán, general, etcétera, etcétera. No hay una jerarquía, ¿sí o no? En el cielo también hay una jerarquía. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Dios. El diablo es un imitador. Igual, están los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores. Es una jerarquía, como lo vamos a ver aquí. Y nuestra lucha es contra ellos. La gente dice, oh hermano, el diablo me tiene así, me está atacando. El diablo ni lo conoce, hermano. Porque no todos pelean con el diablo. Primero con demonios. Los vences, principados, potestades. Bueno, hay una jerarquía. ¿Ya? Ahora aquí lo dice, mira, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí va uno. Potestades, van dos. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, van tres. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuatro. Por tanto, dice, tomad, nuevamente, te vuelvo a decir, verbo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué día malo? El día que el diablo planifica tu caída. El día que el diablo te tiene sentenciado tumbarte. Para ese día. Tú no sabes cuándo será. Pero si tú te vistes de toda la armadura de Dios, podrás hacerle firme. Dice, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Pues, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A ver, presten atención. Vamos a terminar porque ya se me duermen todos. Y de nada vale, no aprenden. Voy a darle la armadura a Dios. Primero, en orden, ¿ya? A ver, presten atención. En la cabeza va el yelmo. Antiguamente se hablaba del yelmo. ¿Para qué servía el yelmo? El casco, como alguien lo llama, el casco. Antes se luchaba en las guerras, se lanzaban flechas, ¿sí o no? Y las flechas, si te caen en el brazo, en la pierna, tú sigues vivo. Pero si te caen en la cabeza, se acabó, ¿sí o no? Entonces para eso usaban un casco llamado yelmo. Igual manera, la armadura tiene un yelmo. Se llama el yelmo de la salvación. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Cuando el diablo quiere hacerte caer, recuerde que el diablo primero ataca aquí, ve, la mente. Si el diablo te vence aquí, ya el cuerpo ejecuta nada más. ¿Ya? La guerra está aquí en la mente. Para eso el Señor nos ha entregado un yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Pastores, que cuando el diablo nos ponga una tentación, tú recuerdas, yo soy salvo. Yo no puedo despreciar una salvación tan grande. Yo voy al cielo. Yo no puedo caer por una mujer, no puedo caer por esto ni por aquello. Yo soy salvo. No puedo caer. Entonces cuando tú quieras pecar, ese yelmo de salvación, eso que está en tu mente, yo soy un siervo de Dios, no puedo descender, no puedo caer. Primera parte, el yelmo de salvación. Luego viene la coraza que va en el cuerpo. La coraza dice ahí de justicia. La coraza cubre los órganos principales, el corazón, los pulmones, los órganos principales. Y usaban en los tiempos antiguos una armadura que cubría todo el cuerpo. ¿Para qué sirve eso? Para que el diablo no te ataque, pues. La coraza de justicia significa que tú tienes que ser justo siempre. ¿Y cuántos cristianos son injustos? Cuando hay una pelea entre tu hijo y el hijo de la vecina y tu hijo es el culpable, tú sacas la cara por tu hijo. Y eso no es justo. ¿Me entiendes? Hoy hay cristianos muy injustos. Y si no practican la justicia, el diablo se va a aprovechar. ¿Qué más? El cinto de la verdad. El cinto es la correa, ¿ya?
¿Para qué suma la correa, pastor Fernando? Para que no se nos caigan los pantalones, sino sería una vergüenza que estés por ahí, si te caen los pantalones la gente se burla de ti. Una vergüenza. Hay que tener los pantalones bien puestos. Siempre habla la verdad. La verdad está por encima de todas las cosas. Recuerda eso. Calzados los pies con el presto evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu, y sobre todo orad en el espíritu. Las 7 partes de la armadura de Dios, porque ya nos gana el tiempo. Bueno, sería para todo un tema explicar todo esto, ¿ok? Entonces, la cuarta, para que yo me he visto con la armadura para entrar en la guerra espiritual. Porque el diablo, recuerda, cuando tú estás orando, vas a orar en el espíritu. Recuerda que el diablo va a hacer lo imposible para parar, para detener tu oración. Entonces, en esa guerra espiritual tú necesitas entrar bien armado con la armadura de Dios. Después, quinta parte de la oración, la parte de la oración. ¿Qué debo hacer? Ya me vestí con la armadura, ya me puse a cuentas, ya le di gracias. ¿Qué más falta? En la oración, ¿qué no debe faltar? Pedir por las almas. ¿Por qué? El siervo hace rato predicó en Efesios 5:16, aprovechar bien el tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo? Ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Jesucristo vino a este mundo para salvar las almas. En Lucas capítulo 9, verso 56, dice que el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas, sino para que las almas sean salvas. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdieron? Las almas. ¿Cuántos oramos por las almas? Señor, acuérdate del drogadicto, de los que están, Señor, en las cárceles, de los que están, Señor, en los hospitales. ¿Quién ora así? ¿Qué hace la oración de la gente? Señor, te pido por mi papá, por mi mamá, por mí, mi trabajo, bendíceme, Señor, ayuda a mi hermano, que lo conozco. ¿Y qué pasa con las almas? ¿Quién pide, Señor, envía evangelistas, envía obreros, levanta siervos que vayan, Señor, a la sierra, a la altura, a la montaña, a predicar tu palabra? Hoy la iglesia ha perdido la pasión por las almas. No se ora por las almas. Estamos contentos en 4 paredes, pero no nos preocupamos por las almas. No puede faltar la oración por las almas. Tú no sabes que tu oración, esa oración que tú hagas por alguien que tú no conoces, puede salvarla. La vez pasada un hermano estaba orando en la madrugada. Escucha, estaba orando en la madrugada y él estaba orando por las almas. Señor Dios mío, ten misericordia de los jóvenes que son engañados por el diablo. Había una jovencita en Japón, imagínense, en Japón. Y decimos esto porque la jovencita de Japón es el que da testimonio, la jovencita. Mientras él estaba orando, él no sabía que la oración, aprenda algo, la oración traspasa las fronteras. La oración traspasa el tiempo. La oración traspasa todas las cosas. La jovencita estaba en un puente y se iba a aventar. ¿Por qué? Porque había salido embarazada y su novio la había abandonado. Jovencita, con 15 años, quería quitarse la vida. Pero este pastor estaba orando y en su oración decía, Señor, acuérdate de los jóvenes, sálvalos. Y dice que la jovencita es la que cuenta el testimonio. Ella es la que escucha que un hombre está orando. Y decía, Señor, sálvala, ten perdón, ten misericordia de su alma. Cuando ella estaba a punto de aventarse, escuchó esa oración y se volvió para atrás. Tú no sabes qué puede hacer tu oración. Oremos siempre por las almas. Nunca nos olvidemos por el que está, hermanos, ahí tirado en las calles, por los niños que son violados. Primero esas oraciones son las que son necesarias, las que Dios recibe. Es la voluntad de Dios que las almas sean salvas. Y podemos dar cientos y cientos de versículos que tengo aquí. Pero vamos a la 6ª parte. En la 6ª parte recién se pide por las peticiones presentadas. Por ejemplo, vamos a orar por la hermanita que está con cáncer, o por el hermanito que tiene la hermanita que tiene su esposo que está en el alcoholismo, no puede salir del alcoholismo. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a explicar algo muy importante aquí, ¿ya? Presta atención. Mira, normalmente cuando alguien toma la oración, es la persona que dirige la oración, es el que comanda la oración. Y aquí se listan, hermanos, hay peticiones. Hermano, yo presento esta petición y se anota. Yo presento esta petición y se anota. Y solamente se va a orar por las necesidades que se han presentado. ¿Sabes por qué? En muchas iglesias a veces, mientras el ministro está orando por una petición, el hermano está orando por su negocio, el otro hermano está orando por su tío, el otro por sus necesidades, por allá, por acá, y un desorden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Lo
¿Entiendes? Y te demuestro, mira, por la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40 que se haga todo decentemente y en orden. Es más, en 1 Corintios 15:23 dice que cada uno dice en su debido orden. Es importante hablar sobre el orden de Dios. Es más, en la iglesia primitiva, se hizo peticiones por las necesidades. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pedro estaba preso? Dice que, hermanos, toda la iglesia hacía una sola oración: Señor, libera a Pedro, libera a Pedro. Y Pedro fue liberado aquella misma noche, fue liberado. Y Pedro salió. ¿Por qué? Porque todos oraban unánimes, bajo una misma petición, bajo una misma oración. Esa es la oración que Dios agrada. No que cada uno esté por aquí y otro por allá. No, recuerde, las peticiones personales son las peticiones que se presentan en tu aposento. Aquí se ora por las necesidades que se presentan, para que tu oración tenga victoria. Amén. Vamos terminando a su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Ustedes están cansados de enseñanza. Ya acabamos. 4 minutos, llegamos a la 1 y terminamos. Después de orar por las peticiones presentadas, ya tú puedes orar recién por tus peticiones tuyas. Tú vas al último. Tus peticiones van al último. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe tus necesidades, dice la Biblia en Mateo. Él sabe las necesidades que tú tienes. Y siempre hay que dar el orden correcto, el orden adecuado. Y luego hay que reprender todo espíritu de venganza. Porque recuerden, ese espíritu inmundo que tú has botado del drogadicto, del alcohólico, del narcotraficante, del asesino, ese espíritu que a él lo atormenta, que tú lo has botado en tu oración, ese espíritu es el que va a venir a atacarte. ¿Por qué cree que mucha gente, hermano, luego de oración terminan enfermos, golpeados a veces con el cuerpo? ¿Por qué? Porque no se reprende y se ata todo espíritu de venganza. En Mateo 12:29 Jesús habló sobre atar primero al hombre fuerte. Hay que atarlo, porque tú no sabes la venganza que ellos van a tener contra ti. ¿Por qué? Porque en su oración usted los bota, los expulsa, y ellos van a venir a atacarte, a hacerte guerra a ti y a tu familia. Recuerda siempre eso. Él va a venir a atacar porque los espíritus son vengativos. Y terminamos, hermano, punto número 9, alabando a Dios en son de agradecimiento. La Biblia dice en Salmos 22:3: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza. Hay que en la alabanza uno le da gracias a Dios, sabiendo que Dios ha respondido, con la seguridad y la certeza que Dios ha respondido a nuestra oración. Santiago 5:13 también lo dice, Hebreos 13:15, y un montón de textos sobre la alabanza. Terminamos cantándole a Dios con gozo, sabiendo que nuestra oración ha sido oída. Amén. Bien, ahí lo vamos a dejar. Si hay más tiempo, ya si nos dan parte, hablaremos después sobre la oración sin cesar, perseverar en la oración, constante en la oración, etcétera, etcétera. Pero creo que con eso ya hemos tenido muchas cositas que algunos de repente no han visto, los que lo han sabido. Gloria a Dios, Dios lo bendiga, sigan añadiendo sabiduría a sus vidas. Pero hasta aquí lo dejamos. Vamos a ponernos en pie, glorificamos al Señor y entregamos el mensaje. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga. Adelante.